Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta audiencia temática sobre libertad de expresión en Colombia, solicitada por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con la presencia de los solicitantes y también representantes del Estado de Colombia. Tenemos previsto 1 hora de audiencia, de manera que vamos a seguir la metodología de otras audiencias en la mañana. 20 minutos de presentación inicial de los solicitantes, 20 minutos le daríamos al Estado y luego quedaría un espacio para comentarios y preguntas de los comisionados. Sin más, le damos la palabra a los peticionarios. Buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes, ilustre Estado colombiano. Mi nombre es Rafael Barrios Mendivil, soy miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Me acompañan en la mesa los doctores Danilo Rueda, Luis Miguel Gutiérrez y la doctora Liliana Ávila. Está presente en el recinto el periodista Holman Morris. Esta audiencia estuvo antecedida, señores comisionados, de graves afirmaciones del vicepresidente de la República, Francisco Santos, a través de la W Radio, que reflejan las preocupaciones que nos asisten y que son entre otras, las razones que nos llevaron a solicitar la presente audiencia. El vicepresidente Santos rechazó que su primo, el director de la revista Semana, Alejandro Santos, acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse sobre la limitación de la libertad de prensa por parte del consejero presidencial José Obdulio Gaviria. Y, comillas, expresamente dijo: yo estoy en desacuerdo con lo que dijo José Obdulio. Lo que me parece inaudito es que haya una audiencia en la Comisión Interamericana en la que el peticionario sea Alejandro Santos. No sé para qué, no sé si va a decir que aquí no hay libertad de prensa, cosa que no es cierto, cierro comillas. Y así, en este medio equívoco de la personalización, del señalamiento contra el director de la revista Semana, lo que en el fondo cuestiona el señor vicepresidente es que se pueda acceder, tanto los peticionarios como los periodistas, al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esta actitud se hizo pública igualmente frente a promotores de paz y delegados de derechos humanos que recientemente estuvieron en los Estados Unidos. Se dijo públicamente: hoy en Estados Unidos está el senador Rodrigo Lara, la senadora Piedad Córdoba, hay una audiencia de Sanfar con Monseñor Héctor Fabio Henao, con Danilo Rueda de una ONG, con Jorge Rojas de Codes, que también es periodista, donde lo triste de todo esto es que la política en Colombia se trasladó a los escenarios internacionales, y el odio hacia el presidente y la inquina que hay hacia el presidente por parte de algunos sectores ahora tiene como estrategia ir a todos los escenarios a hablar peste del país. Cierro comillas. Esto lo dijo el señor vicepresidente en los Estados Unidos. Estas dos afirmaciones muestran y ponen de manifiesto la vulneración y la ausencia de garantías para la libertad de expresión de personas y grupos que expresan su posición de manera diferente o crítica frente a las políticas del gobierno colombiano sobre el tema de la desmovilización paramilitar, la militarización
territorial, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones de derechos humanos y el tema de la paz en nuestro país. Esta misma actitud institucional del Estado colombiano se despliega contra los medios de comunicación, los periodistas, confrontando las fuentes o los que opinan de manera crítica frente al gobierno. Por estas razones, los peticionarios alertamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que es necesaria la observación y vigilancia permanente de la Comisión Interamericana sobre el tema de los periodistas, de los comunicadores sociales en nuestro país, pero también sobre las reflexiones, sobre los puntos de vista que nosotros los peticionarios haremos hoy en esta audiencia, para que cuando regresemos a Colombia se nos respete la vida e integridad de quienes conformamos las ONG aquí representadas. A continuación vamos a ver un video de 9 minutos sobre lo que está pasando en Colombia sobre la libertad de expresión. Nosotros pensamos que el asesinato de Jaime Garzón mandó un mensaje muy fuerte a todos los periodistas en Colombia. Yo pienso que Jaime Garzón siempre pensó que era un periodista al que no se le podía matar, y por eso cuando él supo que había posibilidades de su asesinato se movió en función de tratar de neutralizar ese riesgo que corría, y lo hizo en dos direcciones. De un lado, la cúpula militar, concretamente las fuerzas militares, y de otro lado los comandantes de los grupos paramilitares. Su asesinato representa una agresión muy fuerte a la prensa en Colombia, y la forma como el DAS desvió la investigación y la forma como se asesinaron testigos para evitar que la investigación avanzara, pues era una forma de garantizar que este hecho quedara en la impunidad, y era una manera de silenciar de alguna manera la prensa en Colombia, silenciar a los periodistas, promover la autocensura. Y ese asesinato pues se suma al asesinato de muchos otros periodistas, en los cuales igualmente las investigaciones han quedado en la impunidad o no han avanzado más allá de las personas que cometieron los crímenes y no de los máximos responsables o las personas que determinaron los asesinatos. Hace 4 años no se atrevían a hablar más del paramilitarismo sin más de algunos cócteles sociales con personas como usted en Bogotá. Un gobierno que ha dado de baja a 1.632 paramilitares, que tiene hoy a Colombia en la víspera del desmonte del paramilitarismo, no puede permitir que el atrevimiento periodístico suyo, irresponsable y faltando a la verdad, ponga en duda la legitimidad de ese gobierno. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. Se puede aceptar, una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. El periodista Morris ha incumplido sus deberes. Esa es una de las cosas graves, una de las acusaciones que hay que hacerle al periodista Morris. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo. Y se convirtió simplemente en una exaltación al terrorismo
eso no lo puede pagar la libertad de prensa. No podíamos cobrarles a ustedes las culpas del señor Morris y del señor Botero. Cada vez que el gobierno ha dado la palabra, lo ha cumplido. Pero mire el señor Morris lo que nos hizo. Aprovechó de dos cosas, de su situación de periodista y de que el gobierno, por cumplir la palabra, suspendió operaciones en una área y fue e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías el pasado domingo. Eso no está bien. Pero yo quiero preguntar, ¿en qué momento, cuando el gobierno ha dado la palabra, no ha cumplido? Siempre la hemos cumplido, siempre la hemos cumplido. No está bien utilizar logos ajenos, pero no me lo hagas decir, no me lo hagas decir. No conviertas a Telesur en Telefarc, que no te queda bien para la democracia colombiana. No conviertas a Telesur en Telefarc, que no te queda bien para la democracia colombiana. Lo que realmente es sorprendente y cada vez está ocurriendo más es que el gobierno y en particular el presidente de la República se ha vuelto una amenaza a la libertad de expresión en Colombia. El presidente usa la estigmatización por razones ideológicas o el señalamiento de acusaciones penales infundadas contra periodistas y opinadores que informan o comentan acerca de temas que al gobierno no comparte o no le gustan. Muy en particular, el gobierno pretende bloquear y obstruir que se informe sobre las FARC o sobre acciones de las FARC. Las FARC son un actor ilegal y criminal en Colombia, pero son un actor de la realidad colombiana, que por supuesto son sujetos de información y de opinión. Por supuesto, el mal ejemplo cunde. Ahora no es solo el presidente, sino el vicepresidente, sus ministros, generales, etcétera, porque si su jefe máximo lo hace, pues ellos también se sienten autorizados a amedrentar, amenazar, estigmatizar y acusar infundadamente a periodistas. En mi caso particular, yo he investigado y denunciado como columnista y opinado como columnista el fenómeno de la parapolítica, es decir, el vínculo de políticos, agentes estatales, narcotráfico y paramilitares en Colombia, que a lo largo de 15 años, de manera violenta y mafiosa, se tomaron por lo menos la tercera parte del poder político en Colombia y están en buena medida representados en la coalición del gobierno nacional que tiene hoy el poder. Esas denuncias me han costado a mí denuncias contra mi vida y también denuncias judiciales, que he afrontado por supuesto. Entonces de nada nos sirve que por un lado nos pongan escoltas y policía y por otro lado nos estigmaticen y traten de señalarnos como terroristas. Mi caso particular ha permitido además que se comprueben cosas como el hecho de que mis escoltas, supuestamente los que pone el gobierno para prestarme protección, para supuestamente garantizar mi libertad de expresión, esos mismos escoltas estaban ejerciendo en mi contra labores de inteligencia a través de la presentación de informes falsos, mentirosos, con los cuales yo pienso... Bueno, el video duraba más tiempo, pero evidencia
el clima de estigmatización, la banalización de la profesión de periodistas y la imposibilidad de controvertir fuentes y de construir propuestas humanitarias de paz en Colombia. Es preciso resaltar que no se generan garantías, se vulnera la libertad de expresión y la libertad de opinión, y con ello se erosiona el diálogo democrático y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Es especialmente preocupante también los señalamientos y los escándalos del DAS, que dan cuenta de chuzadas de teléfonos e interceptaciones de comunicaciones y correos electrónicos en contra de periodistas. Me va a permitir leer una parte de una interceptación. Se monitorea esporádica de una manifestación que hizo un miembro del DAS respecto de las interceptaciones. Se monitorea esporádicamente a algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman línea editorial, pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a que los periodistas manejen la información y las fuentes duras. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro. Se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan. Esto es lo que dijo un detective a la revista Semana. Con las interceptaciones es evidente que se vulneran dos derechos. El primero, a fiscalizar y investigar, y el segundo, el derecho a la reserva de fuente. Con esto, evidentemente, se manda un mensaje a todas las personas que impiden que se manifiesten y que divulguen la información. Bueno, le vamos a dar, tienen 23 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, advertir que están igualmente presentes los periodistas acreditados en la ciudad de Washington, los principales medios de comunicación de Colombia, y que antes de la audiencia hemos consultado con las asociaciones de periodistas si tenían representación en esta audiencia, nos han dicho que no, y que si ellos consideraran que merecería la pena venir, pues que lo harían directamente. Tiene la palabra Carlos Franco. La Fiscalía, perdón. La doctora Sandra. Buenas tardes, señores peticionarios, señores comisionados. La Unidad Nacional de Derechos Humanos tiene conformada una subunidad para investigar casos de periodistas. Actualmente hay 19 fiscales que están conociendo de estos casos. La Unidad de Derechos Humanos tiene asignados ahora 44 procesos con 71 víctimas. Se han proferido 24 medidas de aseguramiento de detención preventiva, se han hecho 15 acusaciones, se han obtenido 8 sentencias condenatorias y hay 14 personas condenadas. Puesto que se ha hecho mención al caso del periodista Jaime Garzón, debemos decir que la actividad investigativa de la Fiscalía no ha cesado. De hecho, en los últimos meses estamos haciendo una actividad constante en esa investigación a efectos de continuar con el establecimiento de los responsables. Carlos, por favor. Señor comisionado, buenas tardes. Por su intermedio a los peticionarios, quienes están interesados en hacer un seguimiento al tema de la libertad de expresión en Colombia. En primer lugar, el gobierno quisiera leer 3 apartes de 3 informes de organismos internacionales sobre libertad de prensa en Colombia recientemente. La Federación para la Libertad de Prensa, FLIP, textualmente dice: en el 2008 no se presentaron asesinatos a periodistas por razón de su oficio, lo que constituye un hecho para destacar en un país como Colombia, en el que más de 130 periodistas fueron asesinados en los últimos 30 años. Reporteros Sin Fronteras dice lo siguiente en su informe: la disminución de crímenes de prensa bajo la presidencia de Álvaro Uribe merece subrayarse en un país en guerra desde hace 45 años y famoso por su extrema peligrosidad. La Sociedad Interamericana de Prensa, hace 2 semanas, reunida en Asunción, Paraguay, expresó lo siguiente: una nota positiva entre tantas noticias lúgubres de violencia ocurrió en Colombia, país que en su momento fue uno de los más peligrosos para el periodismo. Sigue sin registrar un solo caso de asesinato de periodistas. Quisiera el gobierno que la honorable comisión tomara nota
de reportes hechos por organizaciones objetivas, interesadas en la libertad de prensa y que no tienen ninguna sospecha de relación o interés en defender al Estado colombiano o a su gobierno. La segunda cosa que creo que es importante que se tome nota es que en Colombia existen 1.371 emisoras, 534 de ellas comunitarias, 17 periódicos regionales, 17 periódicos nacionales, 27 periódicos regionales. Si cualquiera se toma la molestia de consultar, de leer los periódicos colombianos, encontrará que la mayoría de los columnistas desarrollan críticas al gobierno. Y lo mismo sucede con espacios de televisión, etcétera. Nosotros somos conscientes del papel que juega para el fortalecimiento de la democracia la existencia de una prensa libre. En Colombia no hay periódicos u emisoras oficiales. Existen 2 cadenas de televisión oficiales, la una que desarrolla programas de interés cultural y el otro desarrolla programas institucionales de todas las entidades del Estado. Luego, creo que la existencia de la libertad de prensa y de expresión en Colombia está probada en los hechos. Probablemente haya mucho que hacer y eso no está en discusión. Pero quiero decir también que tenemos multitud de discursos y declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez en relación a la libertad de prensa que haremos llegar a la honorable comisión por medio de nuestra Cancillería y la misión ante la OEA. Y en Colombia, como en toda sociedad pluralista, hay debates, y hay fuertes debates en relación a si la libertad de prensa tiene unos límites o no. Y hay debates en relación a que muchos procesos donde se pretende culpabilizar personas se desarrollan en los medios. Y hay debates en relación a cómo tiene que compatibilizarse el ejercicio de la libertad de expresión con la ética. Y al respecto vale la pena recordar que las mismas organizaciones de periodistas, en la declaración de Chapultepec, fundadora de alguno de estos gremios, han planteado en su artículo 9 que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de la precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión premia o castiga. Y eso es una discusión que se da en todas las sociedades y que no nos debe asustar. Lo que no parece entendible es que no se pueda cuestionar el manejo y el ejercicio de la libertad de prensa. Y este asunto que sigue no lo hubiera deseado el gobierno ventilar aquí. Lo ventilamos delante del periodista Holman Morris en una reunión de seguimiento a sus medidas cautelares. Y tiene que ver con el incidente que se presentó el 1 de febrero en la liberación de unas personas. Y allí le expresamos algo que entiendo le fue informado a la comisión, y es que 2 de las personas liberadas denunciaron públicamente que antes de su liberación, durante varios días fueron sometidos por los captores de las FARC a presión de que tenían que conceder una entrevista a medios de comunicación, que esa entrevista decidía si iban a obtener o no la libertad,
y en qué sentido tenían que dar las declaraciones. Esa no es una acusación del gobierno, es una acusación de dos personas que fueron secuestradas durante varios años y que al momento de ser liberadas ponen en conocimiento de la nación esta información. Y es la información que obliga al gobierno a reaccionar y a cuestionar el comportamiento del periodista Holman Morris. Y en el comunicado del gobierno señala que dicha actuación es contraria a la objetividad e imparcialidad que debe acompañar la labor periodística. También allí reiteró el gobierno que su compromiso con la libertad de prensa y señaló igualmente que esta libertad no puede ser utilizada para hacerle apología a la violencia. Este pronunciamiento del gobierno tiene esa justificación. Por eso la presentación de estos incidentes fuera de contexto no permite un análisis serio. Nosotros asumimos la responsabilidad por errores que ponen pronunciamientos, pero no puede presentarse esa información descontextualizada. Evidentemente esto indignó al gobierno. No podía ser de otra manera. Y el gobierno le dio esta explicación al periodista Morris y a los peticionarios de las medidas cautelares en la reunión de seguimiento de medidas cautelares. Hay sobre ese tema otras informaciones que no considera el gobierno pertinente debatir en este escenario público, porque creemos que no se trata de personalizar este debate. Además, porque nosotros presumimos de que tienen que haber explicaciones a cada uno de los incidentes que se han presentado. Hay otro tema que creo que se ha planteado y que es importante. Los países que viven una situación de conflicto como la de Colombia tienen un debate político alrededor del tratamiento de este debate y algunos han tenido medidas jurídicas. Si ustedes miran hoy la situación de España, en España hay partidos ilegalizados, sindicados, de tener relación con organizaciones armadas. Quisiéramos nosotros que se hiciera una comparación de la legislación de países que han enfrentado amenazas como la nuestra. Nosotros hemos preferido ampliar el riesgo, pero no sacrificar ninguna de las libertades. Y esa es la norma sobre la cual está fundada la política de seguridad democrática. Lo cual no excluye que el gobierno exprese sus opiniones y censure comportamientos que considere inadecuados. Se ha traído de nuevo a colación el tema de las interceptaciones practicadas aparentemente por el Departamento Administrativo de Seguridad. Quiero sobre eso solamente decir varias cosas. Nosotros confiamos en que la Fiscalía General de la Nación cumpla con su tarea, esclarezca la existencia o no de estas grabaciones, porque hasta ahora hay artículos de prensa que hablan de ellas, pero el gobierno no tiene conocimiento de ellas, y nos lleve a esclarecer la responsabilidad de quienes están detrás de estas grabaciones. Pero igualmente quiero reiterar que la política del gobierno ha sido la de confrontar y no la de desarrollar este tipo de actividades. Quiero reiterar la voluntad y la decisión del gobierno de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de todas las libertades en Colombia. Y quiero manifestar la disposición que tenemos a discutir fórmulas, medidas que sean necesarias, que no impliquen renunciar a nuestras convicciones y que no impliquen renunciar a nuestro derecho a expresar públicamente nuestras opiniones sobre hechos que se desarrollan de manera pública. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Antes, para terminar, dos puntos sobre el tema concreto de que ha hecho referencia el gobierno colombiano. Hizo el 25 de febrero del 2009 una consulta a la Comisión Interamericana, cuyo texto particular sobre ese caso dice así: teniendo en cuenta este antecedente dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se solicita a la Honorable Comisión su pronunciamiento con respecto a los siguientes temas. Primero, balance entre el derecho a la libertad de expresión y la información de los miembros de la prensa y el derecho de las víctimas de secuestro a la protección de sus derechos de expresión, el honor, el buen nombre y la verdad, cuando las informaciones, declaraciones y entrevistas dadas a los medios de comunicación sean obtenidas bajo constreñimiento o amenaza de los secuestradores. Estamos esperando pues que la Honorable Comisión nos oriente sobre cómo debe ser pues simplemente cuál es el balance entre esos dos derechos, el balance de un secuestrador y el balance de un periodista informar. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación tiene alguna información adicional sobre el tema de las investigaciones sobre el periodista Morris. Muy buenas tardes, honorables comisionados. Para referirme simplemente a esta circunstancia relevante, la investigación oficiosa que emprendió la Fiscalía General de la Nación por los hechos que sucedieron el 1 de febrero del presente año, en los cuales aduce la retención del periodista Holmas Morris. Con base en la información de prensa iniciamos esa investigación. Luego usted ahí verá que el Estado, a través del titular de la persecución penal, oportunamente y oficiosamente quiso entrar a investigar los hechos. También quiero referirme al compromiso que tiene el Fiscal General de la Nación de Colombia en cuanto que todas las investigaciones donde aparezcan como víctimas los periodistas tengan un desarrollo cabal. El señor Fiscal General de la Nación, teniendo de punto de partida un estudio que hizo el doctor Rodrigo Uprime con el doctor Puyana, facilitado por el Sistema Interamericano de Periodistas, cogimos eso como insumo y nos sirvió para directriz investigativo, líneas de acción investigativa. También quiero referirme al periodista Morris en cuanto que el caso en particular que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación en la Unidad contra el Terrorismo, por los hechos que acaba de anotar el doctor Carlos Franca, usted puede tener toda la seguridad que la Fiscalía General de la Nación adelantará o viene adelantando eso con plenitud de las formalidades legales y que usted tendrá todas las garantías procesales allá en el caso. Frente a las interceptaciones presuntamente ilícitas que se han hecho contra algunos defensores de derechos humanos y periodistas, también podría predicar lo mismo y decirles que con base en la información de la revista Semana fue lo que nos sirvió también de insumo para que el Fiscal General de la Nación oportunamente hiciese asignación especial del asunto y destacar a un fiscal de las mayores condiciones que tenemos en Colombia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Simplemente para un comentario, Rafael, al final. Rafael, usted sabe que tiene la protección del gobierno colombiano, del Estado colombiano, no solo el gobierno, y la tendrá. Cuantas veces lo necesite y cuando fallemos en algo, díganoslo, lo remediaremos. Al periodista Morris lo mismo. Tenga la absoluta seguridad que en nuestras manos es lo que esté de tomar. Eso son otras cosas. Y nosotros sí estamos en la voluntad de tomar todas las decisiones necesarias para la protección de ustedes y el libre ejercicio de esta actividad. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas. Le voy a dar la palabra a la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Montero. Gracias, presidente. Quiero agradecerle al Estado por la presencia de los peticionarios, por la audiencia y por la información que le han dado a la relatoría. El Estado y los peticionarios saben que la relatoría ha estado muy preocupada por las manifestaciones de algunos funcionarios públicos reiteradas del gobierno colombiano sobre personas que tienen una opinión disidente y en ese sentido quisiera hacer algunas preguntas. La primera, quisiera saber si para el gobierno colombiano existe alguna diferencia entre la vulneración, digamos, de la imparcialidad o la objetividad en el ejercicio periodístico y la comisión del crimen del terrorismo. La segunda, si la asignación de crímenes, la asignación a través, digamos, de manifestaciones públicas de distintos funcionarios a personas que piensan distinto, que son de organizaciones no gubernamentales o periodistas que piensan distinto al gobierno, la asignación de crímenes como el crimen de terrorismo
hace parte de la libertad de expresión del gobierno colombiano. Si ustedes creen que eso está cubierto por la libertad de expresión y que hace parte de un debate democrático y que el presidente, el vicepresidente y los distintos ministros pueden, dentro de su libertad de expresión, hacer ese tipo de imputaciones. Y lo tercero, quisiera saber si creen que la asignación reiterada de ese tipo de imputaciones, primero, si es intimidatoria, si ustedes creen que eso genera un efecto intimidatorio o consideran que no. Segundo, si consideran que ese tipo de afirmaciones aumenta el riesgo de las personas que tienen una actividad crítica o periodística, que cubren conflicto armado y en esa medida pues están sometidas, digamos, a un riesgo especial. Si ese tipo de afirmaciones de funcionarios públicos aumenta el riesgo de estas personas o si ustedes consideran que realmente son inocuas y hacen parte del debate y la deliberación democrática. Muchas gracias. Sin perjuicio, daría primero entonces 5 minutos a los solicitantes si quieren contestar alguna de las cuestiones que se han planteado y luego al Estado. Muchas gracias, comisionado. En primer lugar, señalar que estamos de acuerdo con el informe de la FLIP, que señala que hay una disminución en los crímenes y atentados directos contra la vida e integridad personal de los periodistas. Lo que falta decir es que los señalamientos, las amenazas de muerte y las falsas imputaciones judiciales se realizan contra justo los periodistas que tienen una opinión diferente o que ejercen en el marco de los códigos deontológicos de la profesión, que hablan de la confrontación de fuentes, el ejercicio de realizar esa confrontación de fuentes. Es parte de los derechos de los periodistas, es parte de su deber en la investigación, en la fiscalización de los problemas de la sociedad, la posibilidad de confrontar fuentes. Y aquellos que confrontan fuentes, justo son los que están amenazados o judicializados. Y no hay que desconocer las condiciones en que se está dando el ejercicio del periodismo, y esas condiciones son de un conflicto armado que persiste. Una reorganización del paramilitarismo que el gobierno llama las BACGRIN, que otros afirmamos que son estructuras paramilitares, que están operando en muchas zonas con la tolerancia de la fuerza pública. Y esa condición genera un riesgo y una vulnerabilidad. Insistimos que ese deber de investigar y de presentar elementos a la opinión pública no está significando en ningún momento a la apología de la violencia. Cualquiera de los casos aquí presentados, los que aparecen en el video que vamos a dejar para la Comisión Interamericana y que también le vamos a compartir al gobierno, los casos que suceden con las organizaciones indígenas con sus emisoras comunitarias, muestran que no son personas que estén avalando el uso de la violencia. Muestran que lo que están haciendo es ejerciendo un derecho de opinión distinta y diferente a la forma como se están abordando los problemas en el país. Nos agrada mucho que el gobierno colombiano haya dicho que asumen la responsabilidad por los errores que se hayan cometido en el pronunciamiento público de altos funcionarios del gobierno. Si eso es así, solicitaríamos a la Comisión Interamericana requerir al gobierno colombiano para que haya un pronunciamiento público del propio presidente de la República donde se avale la labor periodística en el marco de esos códigos deontológicos que han sido asumidos por la totalidad o la mayoría de los periodistas en Colombia. Por otra parte, referir a la sentencia del 28 de enero pasado de la Corte Interamericana, que da unos elementos de fondo importantes frente a esa discusión que se quiere plantear sobre la libertad de expresión y sobre todo la responsabilidad que tienen altos dignatarios frente al respeto al ejercicio de esta profesión y a la libertad de opinión. En una sociedad democrática, es el párrafo 139 de la sentencia del 28 de enero, en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, subrayamos nosotros, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustivas, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor
a la empleada por los particulares en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y por tanto sus declaraciones no pueden desconocer estos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Con eso queremos entonces aportar elementos para la discusión y reiterar que si bien han disminuido los crímenes, no podemos dejar de lado toda la serie de limitaciones que para el ejercicio periodístico independiente están significando los señalamientos, las amenazas y el desarrollo de falsas acusaciones judiciales. Sí, gracias. Antes de darle la palabra a Carlos, quisiera advertir que el gobierno rechaza cualquier intento de vinculación de fuerzas estatales con las bandas emergentes. Eso no está aprobado, eso no es cierto. Y por el contrario, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo sobrehumano para de una vez por todas exterminar ese tipo de vinculaciones criminales. Entonces, eso es fuera de contexto y quisiéramos dejar la constancia. Además, la Comisión Interamericana hace la vigilancia de la MAP-OEA. Y allí están las constancias y el seguimiento expreso del proceso colombiano. Solo el asesoramiento. Bueno, el asesoramiento. Pero tiene conocimiento claro de lo que está pasando allí y está muy informado sobre el tema y le reportamos permanentemente sobre el tema. Si es el caso, entonces aprovecharemos más tarde para dejar un documento sobre el seguimiento de las bandas emergentes que tenemos a la mano. Carlos. Mire, en primer lugar hay varios temas de debate fuerte en Colombia, que además no son de debate teórico, sino que tienen implicaciones. Y es donde el gobierno no puede renunciar a plantear discusiones. Pongo ejemplos. Aquí se trajo a colación de que una de las consecuencias de las declaraciones tenía que ver con la actividad de las tales bandas criminales emergentes o paramilitares. Resulta que no es que el gobierno las llame así. Si uno lee el informe de Naciones Unidas del año pasado o el 11 informe de la MAP-OEA, ellos claramente diferencian este tipo de grupos de los grupos paramilitares. Pero eso no es una discusión inocente de adjetivos. Es una discusión con consecuencias políticas sobre lo que el gobierno está o no está haciendo en relación a los grupos paramilitares. Y no de cualquier consecuencia política, que es la discusión que tiene consecuencias en temas inclusive de relaciones internacionales y comerciales de Colombia. Entonces no estamos hablando aquí, o esta mañana se presentó un debate acá, que es una investigación académica con consecuencias políticas sobre qué es lo que pasa o no pasa con los partidos de gobierno, cuál es la responsabilidad política del gobierno allí. Y ese es el debate sobre cuál debe ser el comportamiento no frente a los grupos armados ilegales. Entonces, en primer lugar, hay que entender que estamos en una situación de debates álgidos con grandes consecuencias. Consecuencias sobre la reputación del gobierno, sobre la honorabilidad de los funcionarios públicos, sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones internacionales, sobre la situación política de Colombia en la comunidad internacional. Por eso a nosotros sí nos importan esas cosas. Y como son importantes, salimos a debatir. Y queremos que sean presentadas con objetividad. Y nunca hemos ocultado ninguna deficiencia, ningún problema que tengamos. Colombia no ha salido a decir que allá existe el paraíso. Hemos salido a defender los esfuerzos que hacemos y los resultados que logramos. Y ese es un debate importante. Y el gobierno no puede quedarse callado cuando tiene una campaña muy fuerte en contra respecto a esto y tiene la conciencia tranquila de que ha actuado con la integridad y con el único límite de sus capacidades. Nosotros creemos que la diferencia entre una opinión y un delito la hace la Fiscalía. El gobierno no es nadie para hacer eso. Esa no es nuestra función. Nosotros no tenemos por qué calificar si un comportamiento corresponde a una opinión o corresponde a una actividad delictiva. Cuando hemos tenido la idea de que contraviene una norma,
la hemos puesto en manos de la Fiscalía y ya tiene las investigaciones. Y nosotros le expresamos, y ese era uno de los tantos temas que dije que no quería tocar acá, al periodista Morris, el gobierno tuvo unas cosas y las ha puesto allí para que la Fiscalía defina si usted tiene una relación de periodista-fuente u otra relación. Esas palabras usamos allí en la reunión. Entonces, ese es un tema que lo tiene que definir la Fiscalía. Y hay otro tema, y es que el presidente lo que ha hecho es un señalamiento de que hay gente que pareciera que tuviera el corazón con alguna gente, no que tuviera la participación. Esos son señalamientos que él hace y que ha expresado, pero no puede de ninguna manera interpretarse en todas las discusiones de esa manera. Nosotros no creemos, además, que haya una relación, y lo digo con todo respeto. Nosotros nos interesamos por todas las denuncias de amenazas que hay. Le hemos pedido a la Fiscalía que revise los protocolos de investigación sobre las amenazas. Le hemos pedido a la Fiscalía que pida inclusive asesoría técnica internacional para investigar las amenazas. Pero nosotros nos negamos a creer de que no se pueda disentir con el argumento de que todo pone en riesgo o aumenta el riesgo. Nosotros somos conscientes y por eso hay unas evaluaciones de riesgo y de acuerdo a esa evaluación de riesgo las personas tienen unas medidas de protección. Pero pretender callar el disenso del gobierno también frente a los críticos con el argumento de que esto aumenta el riesgo es un tema que nosotros tenemos que sopesar diariamente y saber cuándo es necesario o no dar una declaración. Pero de todo esto, yo simplemente quiero llamar la atención sobre algo. Hay una política, hay unos resultados y siempre se quieren deslegitimar con unas declaraciones. Al gobierno sí le preocupa ese estilo, porque el gobierno tiene una política de compromiso con el ejercicio de libertades. Ha hecho una política de seguridad democrática cuyo objetivo no es la defensa del Estado, sino garantizar el ejercicio de las libertades, que es la única política de seguridad que ha sido diseñada con ese concepto, y tiene unos resultados para mostrar reconocidos por organizaciones, y siempre venimos a empañar el resultado de la política, y la política con unas declaraciones. Muchas gracias. Un comentario final, simplemente mañana en toda la prensa colombiana serán reportadas estas audiencias con absoluta libertad. Muy bien. Esperamos. Eso es eso. Bueno, entonces, ¿ustedes van a formular peticiones o algo? Pero tienen un minuto y va a tener un minuto los representantes del... Muchas gracias. A la adicionalmente presentada, omití otras 4. Que la Procuraduría General de la Nación establezca un mecanismo para que en el marco de su función preventiva realice requerimientos públicos hacia los funcionarios públicos que con sus manifestaciones estén contrariando el mandato de las recomendaciones de organismos de derechos humanos y las mismas directivas presidenciales. Que la Fiscalía General de la Nación presente un informe detallado a la Comisión Interamericana sobre la legalidad y el respeto de los derechos de los periodistas, comunicadores, organizaciones sociales que actualmente enfrentan procesos judiciales, que se indique además los sustentos fácticos y jurídicos de esos cargos e imputaciones. Al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y demás mecanismos de inteligencia informen a la Comisión Interamericana sobre la existencia o inexistencia de archivos de inteligencia sobre periodistas, comunicadores y organizaciones sociales, que informe si sus correos electrónicos o líneas de teléfono están siendo interceptadas ilegalmente. Y que la Relatora Especial para la Libertad de Expresión en Colombia, en tanto hemos visto 2 versiones distintas y 2 visiones diferentes, realice una visita in loco, en la que evalúe las garantías para el derecho a la libertad de expresión en el marco de la política de seguridad democrática. Creo que vamos a aceptar buena parte. El gobierno acepta entregar informe. Es la nueva ley. Que la otra es Procuraduría y Fiscalía. Sí,
Eso sí lo hemos reiterado, la Comisión puede ir a Colombia cuando quiera. Eso sí, no tiene la menor restricción. Sobre los archivos, la Comisión le ha acusado formalmente ya al Gobierno un pedido respecto a las personas que tienen medidas cautelares, de manera que no hace falta nuevos pedidos, esperaríamos la respuesta. También la Comisión va a estudiar el pedido de asesoramiento, de consulta que le formuló el Estado sobre el tema de equilibrio entre derechos, con consulta también a la Relatoría de Libertad de Expresión. En la que damos por terminada la audiencia. Muchas gracias. Una consulta extra audiencia. ¿No podríamos cambiar gobierno por Estado?